te voy a contar la historia del hombre que lo tenía todo y lo perdió en una sola noche. Kenichi Shinoda, el Yojimbo personal del Kumicho, el héroe que salvó al líder supremo de la Yamaguchi-gumi, creía que había alcanzado la cúspide del poder yakuza. Pero lo que no sabía era que alguien muy cercano a él estaba planeando su muerte y tenía solo 48 horas antes de que esa trampa se cerrara para siempre. Ayúdanos a llegar a los 500 likes en este video para seguir trayéndote estas historias reales que marcaron el submundo japonés. La lluvia caía sobre Osaka con la intensidad de un castigo divino, golpeando las ventanas del Pentágono Ejecutivo de Kenichi Shinoda, en el piso 23 de la Torre Cristal del distrito de Minami, con una persistencia que parecía interminable. Era el 15 de marzo de 1990, exactamente 4 años después de aquel día en el astillero Kawasaki, donde Kenichi había rescatado al Kumicho. 4 años de poder absoluto, 4 años de respeto inquebrantable, 4 años donde su nombre, solo en un barrio, era suficiente para que negocios cerraran sus puertas y hombres jóvenes bajaran la vista en deferencia. Kenichi estaba de pie frente a la ventana del piso 23, mirando hacia abajo la ciudad que se extendía bajo él como un reino que le pertenecía. A los 33 años, había escalado desde soldado de bajo rango hasta convertirse en uno de los 5 hombres más poderosos de la Yamaguchi-gumi. Su autoridad se extendía sobre 6 distritos en Osaka, Kobe y Kioto. Su equipo personal consistía en 60 hombres, todos ellos asesinos experimentados que habrían saltado desde ese mismo piso 23 si él lo ordenara. Pero el poder que Kenichi había aprendido era como una fortaleza construida en arena. Parecía inexpugnable hasta que llegaba la marea. Shinoda-san, los líderes de los subclanes han llegado, anunció llamada desde la puerta. El ahora veterano maestro de artes marciales seguía siendo el guardaespaldas más cercano de Kenichi, el último sobreviviente de aquel equipo suicida de 4 hombres que había entrado en el infierno hace 4 años. Sus cabellos eran completamente grises ahora. Sus ojos llevaban el peso de docenas de muertes que había ejecutado personalmente, pero su lealtad era absoluta. «Hazlos pasar», respondió Kenichi, girándose desde la ventana para enfrentar la habitación. Entraron 7 hombres, cada uno de ellos un teniente menor que controlaba territorios bajo la autoridad suprema de Kenichi. Todos llevaban trajes de seda caros. Todos portaban el tatuaje de la Yamaguchi-gumi en posiciones visibles como emblemas de estatus. Todos caminaban con la arrogancia de hombres que habían prosperado bajo el régimen de Shinoda. El primero en entrar era Daichi Nakamura, un hombre de 35 años que controlaba las operaciones de juego en el distrito de Namba. Era amplio de hombros, con un rostro que parecía tallado en granito y ojos que brillaban con una inteligencia predatoria. Había sido soldado bajo Kenichi durante 6 años, ascendiendo rápidamente debido a sus habilidades estratégicas y su disposición a tomar riesgos calculados. El segundo era Takeshi Yamamoto, de 31 años, quien supervisaba las operaciones de préstamo a tasas de interés abusivas en Kioto. Era delgado, pero poseía una velocidad letal que había demostrado durante docenas de enfrentamientos territoriales. Tenía la reputación de ser uno de los yakuzas más despiadados de la generación más joven. Los otros 5 eran oficiales menores, pero todos compartían la misma característica. Todos ellos habían ascendido bajo el liderazgo de Kenichi. Todos ellos debían su actual posición y poder a su autoridad. Todos ellos, teóricamente, le debían lealtad incondicional. «Caballeros, gracias por venir en esta noche de lluvia», dijo Kenichi, su voz calmada pero cargada de autoridad. Se sentó detrás de su escritorio de caoba pulida, un mueble que había costado más que una casa. «Tengo una oportunidad importante que discutir con ustedes».
Daichi Nakamura y Takeshi Yamamoto intercambiaron una mirada que duró menos de una fracción de segundo, pero Kenichi la capturó. Era el tipo de mirada que solo los hombres que comparten secretos intercambian. El tipo de mirada que dice, el plan está en marcha. Una sensación fría recorrió la espalda de Kenichi, pero mantuvo su expresión completamente neutral. En el mundo yakuza, mostrar debilidad era mostrar tu garganta a un lobo hambriento. El Kumicho me ha dado autoridad para expandir nuestras operaciones hacia territorios que anteriormente estaban controlados por clanes menores en el este de Osaka, continuó Kenichi, observando cuidadosamente las reacciones de cada hombre. Esto significa oportunidades para todos ustedes, promociones, más territorio, más poder. Pero requiere coordinación perfecta y, más importante, lealtad absoluta. La palabra lealtad cayó como una piedra en agua quieta. Varios de los hombres desviaron la mirada, incapaces de mantener contacto visual. Solo Daichi y Takeshi lo miraban directamente, sus expresiones mostrando una calma que bordaba la indiferencia. «Shinoda-san», habló Daichi finalmente, su voz tranquila pero con un filo peligroso. «¿Podemos hablar sobre algo diferente? Algo que ha estado en la mente de muchos de nosotros durante cierto tiempo». Kenichi se reclinó en su silla, sus dedos entrelazándose frente a su pecho. «Claro, habla». «Es sobre el respeto y el reconocimiento», continuó Daichi, levantándose de su asiento. Los otros hombres inmediatamente hicieron lo mismo, una coordinación perfecta que confirmó que esto era una emboscada planificada. «Durante 4 años hemos trabajado bajo tu liderazgo, hemos expandido tu imperio, hemos matado por ti, hemos sangrado por ti. Pero mientras nosotros arriesgamos nuestras vidas, tú disfrutas del favor del Kumicho, de poder ilimitado, de gloria». «¿A dónde quieres llegar?», preguntó Kenichi, su mano descansando casualmente sobre el escritorio mientras sus ojos evaluaban rápidamente la posición de cada hombre en la habitación. Yamada estaba fuera del rango de visión inmediato de todos, excepto de Daichi. Las puertas estaban a 8 metros. Había un arma en el cajón del escritorio. Las probabilidades de sobrevivencia, si esto se convertía en pelea abierta, eran aproximadamente 30%. «¿A qué eres viejo?», respondió Takeshi Yamamoto, sonriendo de una manera que no llegaba a sus ojos. «Y los hombres jóvenes y hambrientos no deberían esperar a que un hombre que disfruta del lujo del Kumicho los mantenga sumidos en la sombra. Deberían tomar lo que es suyo por derecho». Las palabras salieron como una declaración de guerra. Kenichi sintió su corazón acelerarse, pero años de entrenamiento en represión emocional lo mantuvieron calmado. «Así que es esto», dijo Kenichi lentamente, «una conspiración. Esto es sorprendente porque hace apenas una semana, Daichi, tú me juraste lealtad eterna durante la ceremonia del sake. Recuerdo tus palabras específicamente. Donde tú vayas, yo iré. Donde tú mueras, yo moriré». «Las palabras son viento», respondió Daichi con un encogimiento de hombros. «Los hechos son hierro, y el hecho es que eres vulnerable, Shinoda. El Kumicho está envejeciendo. Dentro de 2 años, tal vez 3, habrá transición de poder. Y cuando eso suceda, queremos asegurar que el próximo Kumicho sea alguien quien reconozca que nosotros, sus servidores jóvenes, merecemos poder también». Kenichi se levantó lentamente de su silla, sus movimientos deliberados y sin prisa. En el mundo yakuza, la velocidad del pánico era lo que mataba. La calma era la que permitía sobrevivir. «¿Y cuál es exactamente tu plan, Daichi? ¿Crees que puedes matarme aquí en mi propia oficina con Yamada afuera?» «Ya hemos considerado a Yamada», respondió uno de los oficiales menores, un hombre llamado Hiroshi que controlaba los burdeles. «Él está afuera con una bereta apuntada a su cabeza. Nuestro hombre, un tirador experimentado, está apostado en el edificio de enfrente. Si Yamada trata de entrar, está muerto». Kenichi cerró los ojos por un momento procesando. Esto no era un golpe de improviso.
Esto era una operación planeada meticulosamente, probablemente meses en la preparación. Habían infiltrado su círculo de seguridad, sabían sus rutinas, habían anticipado sus movimientos, lo habían vencido antes de que la batalla comenzara. Así que básicamente, dijo Kenichi, reabriendo los ojos y enfrentando a Daichi directamente, planean matarme esta noche. No aquí, respondió Daichi, sonriendo con satisfacción. Eso sería demasiado obvio, demasiado problemático con el Kumicho. No, lo que va a suceder es que tú vas a confesar que has estado desviando fondos del clan, que has estado construyendo tu propia operación criminal paralela, que planeas desertar y llevar tus territorios al clan Inagawa Kai rival. Kenichi pudo sentir el genio de la trampa. Si era ejecutado por traición, no habría investigación. Su reputación sería destruida. Nadie se atrevería a vengar su muerte porque todos creerían que era un traidor. Y cuando haga esa confesión falsa, continuó Kenichi, viendo ahora el patrón completo, entonces ustedes administrarán mis territorios en su nombre. El Kumicho creerá que están limpiando un traidor. El resto de la organización los verá como héroes. Exactamente, confirmó Daichi. Es perfecto, ¿no crees? Ganas poder. El Kumicho se deshace de un problema potencial y nosotros expandimos nuestras operaciones. Todos ganan excepto tú. Kenichi caminó lentamente hacia la ventana, sus manos visibles y abiertas. Sabía que cualquier movimiento rápido sería interpretado como intento de ataque. ¿Cuánto tiempo me das? Hasta las 9 p.m., respondió Daichi mirando su reloj. Son las 7:15 ahora. Casi 2 horas para que escribas tu confesión y luego... Bueno, un accidente trágico. Tal vez saltes de esta ventana, abrumado por la culpa. Tal vez alguien te dispare en la calle cuando intentes escapar. Los detalles los decidiremos después. Kenichi respiró profundamente, permitiendo que la realidad de la situación se hundiera completamente. Estaba atrapado. Sus opciones eran confesión y muerte, resistencia y muerte, o él necesitaba una tercera opción que no existía, a menos que pudiera crear una. Daichi, dijo Kenichi lentamente, ¿puedo hacer una última solicitud? ¿Cuál? Permíteme llamar al Kumicho. Permíteme despedirme de él personalmente. Es lo menos que puedes hacer por un hombre que fue leal durante 4 años. Daichi pareció considerar esto. Finalmente asintió. Una llamada, pero en altavoz, donde podamos escuchar, y mantienes el tono tranquilo, o termina aquí ahora. Kenichi caminó hacia el teléfono en su escritorio, sabiendo que cada segundo que ganara era un segundo donde podría pensar, podría planificar, podría encontrar un camino fuera de esto. Levantó el teléfono y marcó el número privado del Kumicho Nakanishi, el número que solo una docena de hombres en toda la Yamaguchi-gumi tenían. El teléfono sonó 3 veces. Luego, la voz familiar del Kumicho respondió. «Shinoda, ¿qué sucede a esta hora?» «Dutish, Kumicho-sama», dijo Kenichi cuidadosamente, sus palabras elegidas con la precisión de un cirujano. «He descubierto una conspiración contra la Yamaguchi-gumi. Hay un grupo de sublíderes planeando un golpe. En este momento estoy siendo retenido en mi oficina bajo amenaza de muerte. Necesitaba informarle antes de que sea demasiado tarde». Silencio al otro lado de la línea. Luego, en voz baja pero cargada de una furia que Kenichi conocía bien. ¿Quiénes son estos traidores? Daichi intentó agarrar el teléfono, pero Kenichi ya estaba hablando rápidamente, nombrando a cada conspirador, describiendo el plan en detalle claro e inequívoco. El Kumicho escuchaba en silencio, procesando cada palabra. «Está bien, Shinoda», dijo finalmente el Kumicho. «He iniciado el protocolo de seguridad. Ayuda está en camino. Aguanta 30 minutos». Kenichi colgó el teléfono lentamente, enfrentándose a Daichi cuyos ojos ahora brillaban con furia homicida. «¡Maldito!», siseó Daichi. «¡Mátalo!». Pero no fue un combate, fue una masacre. Kenichi se movió en el instante exacto en que Daichi gritó la orden. Sus años de entrenamiento yakuza,
de decenas de enfrentamientos letales, de rozar la muerte más veces de las que podía contar, tomaron control. Su cuerpo actuó mientras su mente se mantenía en calma estudiada. El primer ataque vino de Takeshi Yamamoto, quien sacó una katana desde debajo de su chaqueta y la desenvainó con movimiento fluido de años de práctica. La hoja brilló bajo la luz de la oficina mientras cortaba el aire donde la cabeza de Kenichi había estado una fracción de segundo antes. Kenichi ya se había movido lateralmente, usando el escritorio como barrera, su propia mano alcanzando el cajón donde guardaba su bereta. Pero Hiroshi, el hombre de los burdeles, fue más rápido. Sacó una Magnum del calibre 44 y disparó. Una explosión de fuego que hizo que fragmentos del escritorio de caoba explotaran en astillas de madera. Kenichi saltó hacia atrás, esquivando por centímetros, su mano cerrándose alrededor del arma en el cajón cuando pasó sobre el escritorio. Dos guardias menores intentaron rodearlo desde ambos lados, cuchillos tanto brillando peligrosamente. Kenichi se giró sobre su eje, su bereta saliendo del cajón y disparando 3 veces en rápida sucesión. El primer disparo tomó al guardia de la derecha en el pecho, el segundo le atravesó la garganta al de la izquierda. El tercero fue para Hiroshi, el tirador, quien gritó cuando la bala lo alcanzó en el hombro, haciendo que su Magnum cayera al suelo. Todo esto sucedió en menos de 5 segundos. ¡Maldición!, gritó Daichi, su mano yendo al teléfono para contactar al tirador del edificio de enfrente. Pero Kenichi ya estaba en movimiento, cruzando la oficina con velocidad que desafiaba la física. Su brazo se extendió, su bereta conectando con la sien de Daichi en un golpe brutal que lo lanzó contra la pared. Takeshi Yamamoto giró su cuerpo con la gracia de un bailarín, su katana describiendo un arco letal hacia la cabeza de Kenichi. Kenichi levantó su brazo defensivamente, su bereta interceptando la hoja con un sonido metálico que envió chispas volando. El impacto fue brutal. El arma le fue arrancada de la mano, cayendo al otro lado de la habitación. Ahora estaban cuerpo a cuerpo, sin armas de fuego, solo habilidad pura. Takeshi era más joven, más rápido, mejor entrenado en Kenjutsu, pero Kenichi era más experimentado, y el miedo a la muerte aguda lo había convertido en algo primitivo y eficiente. Kenichi golpeó bajo, un ataque hacia las costillas que Takeshi bloqueó rodando, su katana ahora apuntando hacia el corazón del mayor yakuza. Kenichi se giró, evitando la hoja por centímetros, su propia mano alcanzando la muñeca de Takeshi. Por un momento crítico, ambos hombres estuvieron congelados, cada uno intentando ganar ventaja, músculos temblando con esfuerzo brutal. Entonces Kenichi aplicó presión en el punto exacto donde sabía que los nervios de Takeshi estarían más vulnerables. El grito de dolor fue instantáneo, la presión debilitándose por una fracción de segundo. Era todo lo que Kenichi necesitaba. Giró, usando el momentum de Takeshi contra él, lanzando al hombre más joven a través de la habitación. Takeshi golpeó la ventana del piso 23 con tanta fuerza que el vidrio se agrietó en una telaraña de fracturas. Los otros 4 guardias ahora entendían que esta no era una ejecución, sino un combate, y estaban retrocediendo hacia la puerta. Hiroshi, todavía sangrando del hombro donde Kenichi lo había dispuesto, hacía lo mismo. «¡Esperen!», gritó Daichi, quien estaba recuperándose lentamente de ser golpeado en la cabeza. Su rostro mostraba sangre corriendo desde una herida en la frente, pero sus ojos aún brillaban con determinación. «¡Salen de aquí!». Los guardias se dispersaron, corriendo hacia la puerta. Kenichi no los persiguió. Su enfoque estaba en Daichi, el arquitecto de la conspiración. «Creíste que podrías traicionarme», dijo Kenichi, su respiración pesada pero controlada, su voz goteando una furia tranquila que era infinitamente más aterradora que los gritos. «Creíste que podrías romper el código yakuza, que podrías faltar a tu juramento y que no habría consecuencias. Las consecuencias llegan para todos nosotros eventualmente, viejo».
respondió Daichi, levantándose lentamente. Había un tanto ceremonial en su cinturón, uno que probablemente había planeado usar para cortarse los dedos en suicidio honorable después de que los planes fallaran. Lo desenvainó ahora con movimiento lento y ceremonial. Al menos moriré intentando cambiar mi destino. Se lanzó directamente hacia Kenichi, su tanto apuntando hacia el corazón. Kenichi se hizo a un lado, la hoja pasando tan cerca que sintió el desplazamiento de aire. Pero esta vez no contraatacó. Esperó. Un yakuza en combate mortal es predecible, particularmente cuando la desesperación comienza a establecerse. Daichi se giró para otro ataque. Kenichi bloqueó, desarmó, y en un movimiento fluido que había practicado 1000 veces, giró el tanto del conspirador contra su propio cuello. «Tu lealtad no fue suficiente», susurró Kenichi en el oído de Daichi mientras presionaba la hoja contra su garganta. «Tu ambición fue su reemplazo, y ahora ambición será tu final». No hubo lucha final, no hubo súplica de misericordia. Daichi simplemente cerró los ojos, aceptando su destino, mientras Kenichi ejecutaba la sentencia que la yakuza reservaba para los traidores. El cuerpo de Daichi Nakamura cayó al piso de mármol blanco de la oficina de Kenichi, su sangre creando un patrón abstracto bajo las luces fluorescentes. 3 minutos después, la puerta de la oficina explotó cuando una docena de hombres del Kumicho irrumpieron, todas sus armas preparadas para batalla. Encontraron a Kenichi de pie entre los cuerpos, completamente ileso, excepto por algunos rasguños menores y sangre que no era suya. «Shinoda-san», dijo el líder del equipo de rescate, un hombre llamado Genzo, bajando su arma al ver que la situación estaba bajo control. «El Kumicho me envió tan pronto como recibió tu llamada. ¿Estás bien?» «Perfectamente», respondió Kenichi, poniéndose en posición de calma. «¿Y llamada?» «Afuera con una bala en el hombro. Nada fatal. El tirador del edificio de enfrente está siendo perseguido, pero creo que logró escapar cuando nuestros vehículos llegaron». Kenichi asintió. El tirador podría esperar. Había problemas más inmediatos que resolver. «Lleva estos cuerpos al lugar de procesamiento habitual», ordenó Kenichi con calma. «Contáctate con el Kumicho y dile que la conspiración ha sido neutralizada. Todos los conspiradores identificados han sido ejecutados o están siendo perseguidos». «¡Ay, Shinoda-san!». Mientras los hombres del Kumicho comenzaban a limpiar la oficina, removiendo cuerpos, limpiando sangre, Kenichi caminó hacia la ventana donde Takeshi Yamamoto todavía estaba semiconsciente, luchando por respirar. El joven yakuza había quedado atrapado en las grietas de la ventana rota, sus costillas probablemente fracturadas, su rostro un mapa de dolor absoluto. «Por favor», gacitó Takeshi, sus ojos enfocándose en Kenichi con desesperación. «Por favor, déjame en paz. Simplemente deja que me vaya. Juro que nunca te buscaré de nuevo». «Demasiado tarde para juramentos», respondió Kenichi fríamente. Pero en lugar de ejecutar al joven yakuza, Kenichi simplemente lo dejó allí, gimiendo de dolor, mientras ordenaba a sus hombres que lo bajaran cuidadosamente y lo llevaran al cuartel general de interrogatorio. Un traidor muerto era una conclusión. Un traidor vivo que pudiera ser interrogado era infinitamente más valioso. Amigos, si esta historia del complot interno que casi destruye a Kenichi Shinoda les está causando la misma tensión que a mí al contarla, sería una gran honra que se suscribieran a nuestro canal. Sabemos que Kenichi está a punto de enfrentar las consecuencias políticas de esta conspiración, y significa mucho para nosotros que nos acompañen en este relato donde la traición viene de los más cercanos. Únanse a nuestra familia de suscriptores que ya conocen que en el mundo yakuza la lealtad es moneda más valiosa que la vida misma. Y ahora descubramos cómo esta noche de sangre cambiará todo en la jerarquía de la Yamaguchi-gumi.
30 minutos después de la masacre en su oficina, Kenichi estaba en un vehículo blindado siendo conducido hacia la residencia privada del Kumicho Nakanishi, en las montañas afueras de Kioto. Yamada estaba a su lado, su hombro vendado pero su lealtad intacta. La lluvia había cesado finalmente, dejando el mundo lavado y nuevo, como si la violencia de los últimos 30 minutos perteneciera a otra realidad. El Kumicho lo estaba esperando en su estudio privado, rodeado de sus más confiables asesores. A los 62 años, Kazuo Nakanishi mostraba los efectos de una vida de poder absoluto. Cabellos completamente blancos, rostro surcado de arrugas profundas, ojos que habían visto demasiada muerte para registrar emoción. Pero cuando Kenichi entró, esos ojos brillaron con una mezcla de gratitud y algo más oscuro, cálculo político. Shinoda, dijo Nakanishi, levantándose de su silla y abrazando personalmente al yakuza. Era un gesto extraordinario, la clase de afección física que el Kumicho rara vez mostraba. Nuevamente me has salvado. Primero tu vida en el astillero. Ahora tu vigilancia me salva de tener un puñal en mi espalda. Era mi deber, Kumicho-sama, respondió Kenichi, manteniendo la humildad que siempre había caracterizado su interacción con el líder supremo. Entiendo que Daichi Nakamura fue el líder de la conspiración, continuó Nakanishi, regresando a su silla y gesticulando para que Kenichi se sentara. ¿Cuál fue su motivación? Ambición principalmente, respondió Kenichi. Sintió que había sido sombra bajo mi liderazgo durante demasiado tiempo. Quería poder inmediato, territorio, estatus. Creía que podía removérseme y luego manipular la transición de poder cuando usted finalmente se retirara. Nakanishi asintió lentamente, considerando las implicaciones. ¿Y los otros conspiradores? ¿Cuántos había? 7 en la oficina conmigo, pero he interrogado a Yamamoto. Dice que hay al menos 20 más en toda la organización. Soldados rasos que apoyaban el golpe por promesas de promoción. Tenemos nombres, ubicaciones, todo lo que necesitamos. Entonces esto es más profundo de lo que pensé, murmuró Nakanishi, su expresión volviéndose más severa. Una conspiración que corre a través de múltiples niveles de la organización. Esto sugiere que ha habido planificación durante meses, tal vez más. Uno de los asesores del Kumicho, un hombre mayor llamado Watanabe, que había sido consejero del difunto Masahisa Takenaka años atrás, se inclinó hacia adelante. Kumicho-sama, esto cambia todo. Si hay tantos conspiradores dentro, sugiere un problema de liderazgo más profundo. Los hombres no desertan sin una razón. ¿Qué estás sugiriendo?, preguntó Nakanishi, su tono cortante. «Que es hora de una transición», respondió Watanabe cuidadosamente. «Usted ha sido Kumicho durante 16 años, gobernó bien, expandió nuestros territorios, construyó alianzas sólidas, pero el mundo está cambiando. Los hombres jóvenes ven un futuro diferente. Alguien nuevo, con nueva visión, podría prevenir futuras conspiraciones». El silencio que siguió fue absoluto. Nakanishi miró directamente a Kenichi, sus ojos evaluadores, leyendo cada microexpresión, cada cambio en la respiración del más joven yakuza. El silencio que siguió fue absoluto. Nakanishi miró directamente a Kenichi, sus ojos evaluadores, leyendo cada microexpresión, cada cambio en la respiración del más joven yakuza. «¿Qué piensas, Shinoda? ¿Crees que deberíamos tener un nuevo Kumicho?» Kenichi comprendía el peligro inherente en esta pregunta. Si respondía sí, podría parecer que codiciaba el poder. Si respondía no, podría parecer desleal al Kumicho. Tenía que navegar la cuerda floja entre honestidad y supervivencia política. «Con todo respeto, Kumicho-sama», comenzó Kenichi cuidadosamente. «La pregunta no es si deberíamos tener un nuevo liderazgo. La pregunta es cuándo es el momento correcto para esa transición y quién es la persona correcta para hacer ese cambio». Nakanishi se reclinó en su silla, un fantasma de sonrisa cruzando su rostro. Eso fue diplomáticamente respondido, pero no respondió la pregunta.
No, Kumicho-sama, admitió Kenichi, porque la verdadera respuesta es complicada. Lo que Watanabe-san dijo tiene mérito. Hay descontento entre la generación más joven, pero ese descontento no viene de su liderazgo específicamente, viene de la falta de oportunidades que perciben. Vienen de un mundo que está cambiando más rápido de lo que nuestras estructuras tradicionales pueden acomodar. Continúa, ordenó Nakanishi, sus ojos nunca dejando los de Kenichi. Si usted se retira ahora, crea un vacío de poder. Múltiples facciones intentarán llenarlo. Habrá guerras civiles dentro de nuestra propia organización. Algunos dirán que es necesario, que la sangre joven debe competir por poder. Pero yo digo que es debilidad, porque mientras nosotros estamos peleando entre nosotros, nuestros enemigos están creciendo. Los clanes rivales en Kobe están expandiendo territorio. La mafia rusa está haciendo movimientos en Osaka. Los Inagawa-kai están buscando cualquier oportunidad para absorber nuestras operaciones en Kioto. Watanabe frunció el ceño. Entonces estás argumentando por mantener a Nakanishi en el poder. No estoy argumentando nada, respondió Kenichi. Estoy observando hechos. El liderazgo es como una estructura arquitectónica. Si removes el pilar central sin preparar la transferencia del peso a nuevos pilares, el edificio colapsa. Aquello que Watanabe-san llama transición, yo llamaría demolición. Pero preparar esa transición requiere tiempo, intervino otro asesor, un hombre llamado Shimazu, tiempo que quizás el Kumicho no tiene. Su salud no es lo que era, todos lo sabemos. El silencio que siguió fue ensordecedor. Nakanishi nunca había permitido que su salud declinante fuera discutida abiertamente. El hecho de que Shimazu se atreviera a mencionarlo significaba que esta conversación era mucho más seria de lo que Kenichi había pensado inicialmente. Es cierto, finalmente admitió Nakanishi, su voz más tranquila que antes. Mi corazón no está lo que era. Mi médico me da tal vez 2 años, quizás 3, si tengo suerte. Watanabe está correcto en una cosa, será necesaria una transición. Entonces la pregunta, continuó Watanabe, mirando significativamente a Kenichi, ¿es quién? Tenemos varios candidatos fuertes en la organización, pero todos ellos, incluyendo a Shinoda aquí, tienen dificultad manteniendo la lealtad de los hombres bajo su mando. Esta conspiración de esta noche lo demuestra. Con respeto, Watanabe-san, respondió Kenichi, la conspiración de esta noche fue dirigida específicamente contra mí porque represento la estabilidad del orden actual. Daichi y sus hombres querían cambio radical, poder inmediato, ausencia de estructura. No querían liderar con honor, querían conquistar. Eso es diferente de deslealtad. Nakanishi levantó una mano, silenciando el debate que amenazaba con estallar. Suficiente. Shinoda, tienes razón en una cosa. Necesitamos estabilidad primero, transición después. Aquí está mi decisión. Van a ejecutar a todos los conspiradores que identificaron. 23 hombres, si mi conteo es correcto, basado en lo que Watamamoto reveló. Las ejecuciones serán públicas en el templo de Kiyomizu durante el festival de primavera en una semana. Esto es para mandar un mensaje claro a toda la organización. La lealtad no es negociable. Los asesores asintieron su aprobación. Ejecutar a 23 hombres públicamente sería un recordatorio brutal del costo de la traición. En segundo lugar, continuó Nakanishi, voy a comenzar a delegar más responsabilidades de liderazgo estratégico a un consejo de 3 hombres que serán mis sucesores potenciales. Así que cuando el momento llegue, la transición será suave. Los 3 candidatos serán tú, Shinoda, Takeshi Kamisoe, quien lidera nuestras operaciones en Kobe, y Masayuki Tanaka, quien controla nuestras alianzas con la mafia rusa y coreana. Kenichi sintió el peso de esa decisión caer sobre él. Ser seleccionado como candidato a Kumicho era el honor máximo. También era una sentencia de muerte disfrazada. Los otros 2 candidatos ahora lo verían como rival.
Todos los yakuzas que querían influencia políticas tratarían de manipularlo. Y si Nakanishi moría antes de que la transición fuera completada, Kenichi se encontraría en una guerra por la sucesión contra dos hombres igualmente poderosos. Kumicho-sama, es un honor que no merezco, respondió Kenichi cuidadosamente. No estoy buscando lo que mereces, respondió Nakanishi con frialdad. Estoy buscando quien puede mantener la estabilidad de la Yamaguchi-gumi mientras yo aún vivo, y quien puede posiblemente liderarla si algo me sucede. Tu historial sugiere que eres ese hombre, pero la próxima semana, cuando esos 23 hombres estén siendo ejecutados, quiero que observes. Quiero que veas lo que pasa cuando el código yakuza se quiebra. Quiero que entiendas que el precio del poder es vigilancia eterna. ¿Entendido, Kumicho-sama? Una última cosa, añadió Nakanishi. Takeshi Yamamoto, ¿dónde lo están manteniendo? En las instalaciones de interrogatorio de Osaka, Kumicho-sama. Nuestros interrogadores dicen que está cooperando. A nombres alrededor de 20 hombres adicionales involucrados en la conspiración, proporcionando detalles de comunicaciones, reuniones, planes. ¿Crees que está diciendo la verdad? Kenichi consideró la pregunta cuidadosamente. Parcialmente. Creo que está siendo honesto sobre algunos de los conspiradores porque espera intercambiar información por leniencia. Pero dudo que haya revelado todo. Un hombre como Yamamoto, joven y ambicioso, probablemente tiene planes de contingencia. Probablemente tiene recursos escondidos, dinero fuera del sistema, posibles rutas de escape. Entonces es un riesgo residual, concluyó Nakanishi. ¿Recomendaciones? Ejecutarlo también, respondió Kenichi sin vacilar. Públicamente, durante las mismas ejecuciones masivas. Pero primero, permitir que revele completamente todos los nombres. Luego, cuando haya revelado todo lo que sabe, entonces proceder con la ejecución. De esa forma, gana su seguridad momentánea cooperando completamente. Pero finalmente, no hay superviviente que pueda organizar represalias futuras. Watanabe sonrió de una manera que sugería que Kenichi había pasado algún tipo de prueba. Buena estrategia. Combinación de severidad con pragmatismo. La reunión continuó durante 3 horas más, discutiendo los detalles de las futuras ejecuciones, la reorganización de fuerzas para prevenir futuros complots, la consolidación de poder. Kenichi participó cuando fue requerido, pero principalmente observó, aprendiendo quién entre los asesores del Kumicho tenía real influencia, quién era simplemente decoración. ¿Quién podría convertirse en aliado potencial si él alguna vez llegaba al poder supremo? Finalmente, alrededor de las 2 de la madrugada, Nakanishi despidió a todos excepto a Kenichi. El Kumicho y el potencial sucesor se quedaron solos en el estudio, con solo el sonido del viento en los árboles afuera. ¿Tienes familia, Shinoda?, preguntó Nakanishi abruptamente. No, Kumicho-sama. Mis padres murieron cuando era joven. No tengo hermanos. He dedicado mi vida completamente a la Yamaguchi-gumi. Eso es bueno, respondió Nakanishi, porque si tuvieras familia tendrían miedo. Y el miedo hace que los hombres cometan errores. La mayoría de los traidores que encontramos en nuestros rangos lo hacen porque alguien los está amenazando. Su hijo, su hermano, su esposa. El poder se construye mejor cuando uno no tiene nada que perder. Entiendo, Kumicho-sama. ¿Lo entiendes?, preguntó Nakanishi inclinándose hacia adelante. Mira, la mayoría de los hombres que han llegado a posiciones de poder en la Yakuza creen que es porque fueron mejores que otros, más valientes, más inteligentes, más despiadados. Pero la verdad es más simple. Sobrevivieron. Eso es todo. No había nada especial sobre ellos, excepto que cuando llegó el momento en que tenían que hacer una elección imposible, hicieron la elección que los mantenía vivos. ¿Cuál cree que fue mi elección imposible, Kumicho-sama? Nakanishi sonrió, una sonrisa genuina por primera vez esa noche. No lo sé aún, pero vendrá.
Cuando sea Kumicho, tendrás que hacer una elección que te violará tu código, que te obligará a ser menos que el hombre que crees ser. Y esa elección determinará si eres verdaderamente líder o simplemente otro hombre que llegó al poder por circunstancia. Kenichi fue llevado de regreso a su residencia en Osaka justo antes del amanecer. Mientras el auto blindado lo transportaba a través de las calles mojadas de la ciudad, reflexionó sobre todo lo que había sucedido en las últimas 12 horas. Había estado a minutos de la muerte. Había matado a hombres que había considerado sus subordinados. Había sido ofrecido posiblemente el poder supremo, y en el proceso se había dado cuenta de una verdad fundamental. El poder yakuza era como una araña en una telaraña. Podías sentir cada vibración, cada movimiento, pero nunca sabías realmente dónde estaba el depredador siguiente. Cuando llegó a su apartamento, encontró a Yamada esperando en la sala, su herida del hombro cuidadosamente vendada. «¿Cómo está?», preguntó Kenichi. «Vivo», respondió Yamada simplemente. «¿Qué es más de lo que puedo decir de la mayoría de los hombres que conspiraron contra ti esta noche? Durmamos», dijo Kenichi, quien repentinamente se sintió más cansado de lo que había estado en años. «Mañana comienza una nueva era, y tengo una sensación de que será mucho más peligrosa que cualquier cosa que hayamos enfrentado antes». Pero mientras dormía, Kenichi soñaba con traiciones futuras, con cuchillos escondidos detrás de sonrisas amables, con la comprensión aterradora de que en el mundo yakuza el poder no se ganaba, simplemente se prestaba, y eventualmente siempre había que devolverlo. El festival de primavera de Kiyomizu había atraído a miles de visitantes a uno de los templos más antiguos y sagrados de Kioto. Flores de cerezo en plena floración creaban un dosel de pétalos rosados sobre los caminos principales. Turistas y peregrinos se mezclaban, disfrutando de la belleza efímera de la temporada. La atmósfera era de paz, de renovación, de momentos simples de vida ordinaria. Pero debajo de esa belleza superficial, la Yamaguchi-gumi había construido una escena de justicia yakuza que se desplegaría en 24 horas. Una semana había pasado desde la noche de la conspiración. Kenichi había pasado esos 7 días coordinando con los interrogadores, extrayendo cada nombre, cada contacto, cada complicidad de los 23 hombres que habían sido identificados como traidores. Takeshi Yamamoto, bajo promesa de leniencia que nunca sería honrada, había revelado no solo nombres, sino también detalles operacionales. ¿Cuáles eran los planes específicos para matar a Kenichi? ¿Cómo planeaban reorganizar el territorio? ¿Con quién en la policía habían estado en contacto para recibir protección? La extensión de la conspiración era mayor de lo que nadie había anticipado. No era simplemente un grupo de hombres ambiciosos conspirando en secreto. Había sido una red coordinada que se extendía desde el nivel de soldado raso hasta oficiales de medio rango, con conexiones en agencias gubernamentales, con apoyo financiero de elementos criminales internacionales. Alguien, posiblemente una de las facciones rivales de Yakuza, había estado financiando y coordinando todo desde las sombras. Pero eso era un problema para investigar después de las ejecuciones. Ahora, mientras el atardecer caía sobre el templo de Kiyomizu, Kenichi estaba de pie en una plataforma elevada que había sido construida discretamente en un sector privado del complejo del templo. A su lado estaba el Kumicho Nakanishi, quien había insistido en presenciar personalmente las ejecuciones, a pesar de que sus médicos le habían aconsejado contra el esfuerzo. Watanabe y los otros asesores principales también estaban presentes, como lo estaban los Oyabun de todos los clanes importantes dentro de la Yamaguchi-gumi. Esto no era una ejecución secreta. Esto era un espectáculo diseñado para ser visto, discutido y recordado por cada yakuza en Japón.
Los 23 traidores fueron traídos uno por uno a la plataforma de ejecución. Estaban amordazados, sus manos atadas detrás de sus espaldas, sus rostros mostrando la resignación de hombres que sabían exactamente lo que iba a suceder. Algunos estaban llorando. Otros mantenían expresiones de desafío. Un hombre joven que había sido miembro del equipo de Daichi Nakamura, escupió en dirección del kumicho antes de que la mordaza fuera colocada en su boca. Ese, señaló Nakanishi calmadamente, será ejecutado últimamente. Quiero que sufra viendo a todos sus compañeros morir primero. Los ejecutores, todos ellos maestros del tanto ceremonial tradicional, se movían con la eficiencia de hombres que habían hecho esto docenas de veces. Las ejecuciones eran rápidas, casi humanitarias en su velocidad. Cada corte era preciso, diseñado para causar muerte rápida, pero no painless. Era Yakuza Justice en su forma más pura. Takeshi Yamamoto fue llamado cuando quedaban solo 3 hombres por ejecutar. Fue arrodillado en la plataforma frente al kumicho. La mordaza fue removida, permitiéndole hablar una última vez. ¿Tienes palabras finales?, preguntó Nakanishi, su voz tranquila en el silencio expectante que se había extendido sobre los espectadores reunidos. Sí, respondió Yamamoto, su voz temblando pero manteniéndose firme. Quería poder, quería oportunidad. Quería ser más que un soldado bajo alguien que había nacido con fortuna que no merecía. Estaba equivocado, no en querer poder, sino en creer que podía ganarlo a través de traición. En el mundo yakuza entendemos que la lealtad es lo único que importa. Morí el momento en que violé eso. Ahora simplemente acepto las consecuencias. Era un discurso bueno, casi noble. Kenichi reconoció el patrón. Hombres enfrentando la muerte frecuentemente desarrollaban una cierta filosofía aceptadora, una comprensión calmada de la inevitabilidad de su final. Era como si la confrontación con la muerte los purificara de la ambición y la arrogancia que los había llevado a este punto. El ejecutor desenvainó su tanto y Takeshi Yamamoto no se resistió mientras la hoja lo cortaba por última vez. Cuando hubo finalizado, cuando todos los 23 hombres habían sido ejecutados y sus cuerpos yacían en la plataforma en un montón de ropa teñida de sangre, el kumicho se levantó para dirigirse a los observadores reunidos. «Estos hombres conspiraron contra la Yamaguchi-gumi», anunció Nakanishi, su voz amplificada a través del complejo del templo. Buscaron poder a través de traición, buscaron honor destruyendo el honor y han pagado el precio que se requiere en nuestro código, pero su muerte no es un final, es un recordatorio. A cada hombre aquí, a cada yakuza en Japón que pueda escuchar estas palabras, la lealtad no es negocios, no es transaccional, es absoluta o no es nada. Quien viola ese principio no merece nada excepto muerte. Hizo una pausa, permitiendo que sus palabras se hundieran. Y sin embargo, continuó, sería un líder pobre si no reconociera que esta conspiración surgió de algún lugar, surgió del descontento, surgió de la creencia entre algunos de nuestros hombres jóvenes de que no tenían futuro en nuestro sistema. Esto también necesita cambio. Nakanishi giró y miró directamente a Kenichi. Por lo tanto, anuncio oficialmente que estoy implementando el Consejo de Transición. 3 hombres que representan el futuro de la Yamaguchi-gumi, que tendrán responsabilidad creciente en las decisiones estratégicas de la organización. Ellos son Kenichi Shinoda, quien ha demostrado una combinación única de valentía, sabiduría y lealtad inquebrantable. Takeshi Kamisoe, quien ha mantenido nuestros territorios en Kobe bajo su control absoluto. Y Masayuki Tanaka, quien ha expandido nuestras alianzas internacionales. Amigos, si esta historia del espectáculo público de justicia yakuza y el anuncio de la transición de poder les está causando la misma tensión que a mí al contarla, sería una gran honra que se suscribieran a nuestro canal.
Sabemos que Kenichi Shinoda está a punto de entrar en un período que determinará si puede realmente gobernar o si será consumido por los problemas políticos y las traiciones que inevitablemente vendrán. Únanse a nuestra familia de suscriptores que ya conocen que en la Yakuza cada ascenso es también una trampa potencial. Y ahora descubramos cómo Kenichi navega los próximos años de competencia política. Las semanas que siguieron a las ejecuciones fueron un estudio en política yakuza sofisticada. Kenichi fue asignado responsabilidad sobre las operaciones de juego en toda la región de Kansai. Fue excelente práctica administrativa, pero también lo puso en contacto directo con miles de hombres de bajo rango, construyendo lealtad, demostrando que era un líder que no se escondía en torres de oficina, sino que venía personalmente a resolver problemas. Pero Takeshi Kamisoe y Masayuki Tanaka no fueron lentos en construir sus propios dominios. Kamisoe, que controlaba Kobe, comenzó una expansión agresiva hacia territorio neutro, absorbiendo operaciones de lujo ilegal. Tanaka, quien tenía conexiones con criminales internacionales, negoció nuevas alianzas con la mafia rusa y las tríadas chinas, asegurando acceso a drogas de alta pureza y armas avanzadas. Kenichi observó todo esto con interés, sin interferir, pero documentando meticulosamente cada movimiento que hacían sus rivales. Comprendía que el Kumicho estaba permitiendo que los tres hombres demostraran sus capacidades, sus metodologías de liderazgo, sus fortalezas y debilidades. 6 meses después de las ejecuciones, Kenichi fue llamado nuevamente a la residencia privada del Kumicho en Kioto. Encontró a Nakanishi visiblemente más débil, su color piel grisáceo, su respiración laboriosa. El cáncer que sus médicos habían diagnosticado estaba acelerando su curso. «Shinoda», dijo el Kumicho, gesticulando para que Kenichi se sentara. «Has hecho un trabajo excelente con las operaciones de juego. Tus reportes muestran crecimiento del 35% en ganancias. Impresionante. Gracias, Kumicho-sama. Kamisoe también ha estado haciendo bien. Sus nuevos territorios en Kobe han sido consolidados sin guerra territorial importante. Y Tanaka ha construido alianzas que abrirán mercados completamente nuevos para nosotros». Nakanishi hizo una pausa, tosiendo violentamente, su cuerpo temblando con el esfuerzo. Cuando finalmente paró, había sangre en sus labios. «Estoy muriendo», dijo simplemente. «Mi médico me da 3 meses, quizás 4. Cuando llegue ese momento, necesitará un nuevo Kumicho. Y necesito saber quién debería serlo». Kenichi entendía el peligro de esta pregunta abierta. Cualquier respuesta que diera sería analizada, diseccionada, usada como evidencia de sus ambiciones políticas. «Kumicho-sama», respondió finalmente. «La pregunta no es quién debería ser Kumicho, es quién entre los 3 candidatos es más importante para la continuidad de la Yamaguchi-gumi. Y la respuesta es que los 3 tienen fortalezas diferentes, pero solo uno tiene algo que los otros 2 no tienen». «¿Y qué es eso?» «Lealtad que ha sido probada no simplemente en batalla, sino en sacrificio personal continuo», respondió Kenichi. «Kamisoe es ambicioso, Tanaka es estratégico, pero yo soy el único que ha rechazado oportunidades de poder en favor de servir a la organización. Eso no es accidente, es elección deliberada». Nakanishi sonrió, una sonrisa débil pero genuina. «Entonces tu respuesta es que deberías ser Kumicho porque eres el único que no ambiciona serlo activamente». «Exactamente, Kumicho-sama. Eso es sabiduría verdadera», murmuró Nakanishi, «porque cualquier hombre que ambiciona activamente el poder supremo es por definición peligroso. Pero un hombre que asume el poder con renuencia porque es su deber, tiene el potencial de gobernar bien». 3 meses después, Kazuo Nakanishi murió en su sueño, rodeado de sus asesores. Su funeral fue uno de los más grandes que Japón había visto en años, con representantes de cada clan yakuza importante asistiendo para rendir respeto.
Y una semana después del funeral, en una asamblea formal de los líderes de la Yamaguchi-gumi, Kenichi Shinoda fue nombrado Kumicho Supremo a la edad de 34 años. Pero mientras los hombres lo aclamaban, Kenichi sabía una cosa con claridad terrible. La conspiración que había survivido no había sido un evento aislado, había sido una prueba. Había sido Nakanishi testando su carácter, su capacidad para pensar estratégicamente bajo presión, su habilidad para manejar traición sin dejar que la amargura lo consumiera. Y ahora, como Kumicho, tendría que enfrentar conspiraciones aún más peligrosas, traiciones aún más profundas, enemigos que no vendrían desde dentro sino desde fuera, desde la sociedad en cambio, desde la política en transformación, desde un Japón que estaba evolucionando en formas que desafiaban los códigos antiguos de la Yakuza. La noche de los traidores, que había comenzado hace 8 meses como una amenaza a su vida personal, había resultado ser el comienzo de su ascenso al poder supremo. Pero como había aprendido en su largo viaje desde aquella bofetada fatal en el salón de pachinko años atrás, cada ascenso traía consigo sus propias trampas, sus propias conspiraciones, sus propios precios que pagar. Después de escuchar esta historia completa sobre cómo una conspiración interna casi destruye a Kenichi Shinoda, pero termina elevándolo al poder supremo, tengo que hacerte una pregunta que me quita el sueño. ¿Crees que Kenichi era verdaderamente ignorante de la conspiración hasta el momento en que Daichi lo confrontó? ¿O sospechas que Nakanishi le había informado previamente como parte de una prueba de liderazgo? Pero aquí viene la pregunta que realmente divide opiniones. ¿Fue justo que Nakanishi permitiera que sucediera la conspiración, arriesgando a Kenichi y muchos otros simplemente para evaluar el carácter del joven yakuza? Algunos dicen que es necesario probar a los futuros líderes bajo presión extrema. Otros argumentan que fue una manipulación cruel de hombres cuyas vidas estaban en peligro. Y si hubieras sido tú el Kumicho en ese momento, ¿habrías permitido que la conspiración se desarrollara para probar a tu potencial sucesor? ¿O habrías intervenido para detenerla inmediatamente? Estas preguntas han fascinado al submundo yakuza durante décadas y me encantaría conocer tu punto de vista. Suscríbete ahora y déjame tu opinión en los comentarios. ¿Kenichi Shinoda fue una víctima de una conspiración brutal? ¿O fue un actor elegido en una obra maestra de manipulación política diseñada para prepararlo para el poder? ¿La conspiración fue real o fue escenificada? ¿Nakanishi era un mentor sabio o un maestro manipulador? Tu perspectiva sobre esta historia podría cambiar completamente cómo vemos la política yakuza, la naturaleza del liderazgo y los sacrificios que deben hacerse para construir poder duradero. Únete a los suscriptores que ya debaten estas historias del submundo japonés que nunca podrán olvidarse, porque entender cómo estos hombres se prueban a sí mismos a través de fuego y traición es comprender la esencia misma de lo que significa estar dispuesto a gobernar en el mundo yakuza.